Continuamos en el Evangelio de Juan. Ya empezamos el año con el estudio expositivo del Evangelio de Juan y ya estamos casi por terminar. Ya llevamos 6 meses estudiando el Evangelio de Juan. ¿Para cuántos ha sido maravilloso este estudio? Amén. Así que, hermanos, estamos en los últimos capítulos, los últimos días del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y la semana pasada estuvimos viendo, abran sus Biblias, Juan capítulo 18, fue lo que vimos la semana pasada. Juan capítulo 18, arresto de Jesús. El arresto de Jesús y el juicio ante Pilato. Vimos, ¿verdad? Jesús fue arrestado por los judíos, dirigidos por Judas el traidor. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor que el Señor se adelantó majestuosamente y se identificó en el momento en que todos, ¿verdad?, retrocedieron cuando oyeron que Él era la persona a quien estaban buscando y cayeron a tierra. Aún en momentos así, el Señor mostraba su dignidad divina y tenía el control de toda la situación. Vemos, ¿verdad?, que no se opone, no ofrece resistencia. Nadie podría haberle hecho nada si él mismo no hubiera decidido beber la copa que el Padre le había dado para llegar a ser nuestro Salvador. Así que como un cordero que va a ser sacrificado, él no ofrecía resistencia. Luego vino el juicio y vemos también la negación de Pedro, que no era consciente de su propia debilidad. Pilato fue encargado de juzgar a Jesús. Pronto se dio cuenta que Jesús era inocente y quiso soltarle. Varias veces cuando leemos el capítulo 18, vemos que él dice, no hallo delito en él. Pero no pudo soltarle a causa de la insistencia de las autoridades judías. La acusación contra Jesús era que él decía ser rey de los judíos. El Señor mismo afirmó que lo era, pero que su reino no era de este mundo, es decir, que no se establecería por medios humanos como la guerra. Por eso llama la atención a Pedro. No iba a establecer su reino por una agitación social o por el odio, sino que uno de los elementos esenciales era de que su reino sería la verdad. Y lo podemos ver en el capítulo 18, versículo 36, que dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y hoy vamos a estar viendo un poco acerca del capítulo 19, Jesús ante Pilato. Es lo que continúa allí del capítulo 18. Los judíos acusaban a Jesús de ser malhechor, como lo dijo el pastor, de ser alborotador. Un supuesto Mesías que alborotaba la ciudad, que prohibía dar tributo al César. Y después del primer interrogatorio, Pilato no había encontrado absolutamente nada que lo hiciera culpable al Señor Jesucristo. Todo lo contrario, en cierto sentido, él había quedado admirado e impresionado por aquel singular reo que habían llevado ante su corte. Ahora, a pesar de que Pilato no había encontrado nada de culpabilidad en el Señor, sin embargo, él está sintiendo mucha presión, porque quieren acabar los judíos a toda costa con el Señor y quieren crucificarle. Por esa razón suponemos que no soltó al Señor en el momento que debía hacerlo, en el momento que debía haberlo hecho, que fue cuando justo después que él reconociera su inocencia, cuando él dijo, yo no hallo
en él ningún delito. Pilato, intentando agradar a las multitudes y a los principales sacerdotes, ¿qué hizo? Él estaba buscando la forma de liberarse de la responsabilidad de juzgar a Jesús, o en tal caso de ver cómo se libraba él sin llevarle la contraria en exceso a los líderes judíos. Y este camino era muy peligroso para Pilato y para cualquiera de nosotros que hubiera estado allí. Cuando se abandona el terreno de la justicia, como él lo estaba haciendo, puesto que él ya había reconocido que Jesús era inocente, y también las convicciones personales, cuando nos alejamos de las convicciones personales, porque él había tenido cierta convicción personal en cuanto a la inocencia del Señor Jesús, ¿qué quedaba? ¿Qué queda? La conveniencia personal. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué provecho o qué beneficio puedo sacar de todo esto? Y en este caso estaba claro que él ganaría mucho si él seguía la corriente de los judíos y crucificaba a Jesús tal como ellos estaban exigiendo. La historia de Pilato en el desarrollo del juicio es triste. Es un hombre que como se niega a hacer lo que debe, y al final resulta ser una marioneta llevada de aquí para allá por la opinión y las preferencias de los judíos. Y vamos a ver que todo lo que él hace es inútil y no sirve para nada. Él quiere liberar a Jesús, pero no lo consigue. Ya vimos, ¿verdad?, que lo envía a Herodes en el Lucas 23:6, puesto que era de su jurisdicción al ser Galileo. Pero ¿qué hace Herodes? Herodes lo devuelve pensando que Herodes se haría cargo del juicio, pero no fue así. También intentó liberarlo, como era la costumbre que tenían los judíos en la Pascua. ¿Qué queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué esperaba Pilato que el pueblo respondiera? Pero vemos, ¿verdad?, que el pueblo actuó contrariamente a lo que él pensaba. Pidieron que soltaran a Barrabás. Otro intento fallido de parte de Pilato. Y ahora va a seguir haciendo otros intentos desesperados por soltar a Jesús. Lo próximo que vemos es que lo manda a azotar. Mire lo que dice allí el versículo 1 del capítulo 19. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Así que lo golpean de una forma brutal. Y él pensó, bueno, voy a ridiculizarlo al máximo con la finalidad de despertar cierta compasión entre los líderes judíos y que dijeran, bueno, ya hemos visto sufrir demasiado a Jesús, ya no sigas, ya déjalo. Pero a pesar de todo, eso no funcionó. En todo caso, lo que sorprende es que Pilato, este gobernador romano, que es descrito por muchos historiadores de la época como un hombre cruel, despiadado, indiferente ante el dolor de los demás y que odiaba con toda su fuerza a los judíos, es difícil verlo, es difícil creer que siendo como lo describen, por otro lado, tuviera estas consideraciones y se esforzara tanto por liberar a Jesús. ¿Qué vio en Jesús? ¿Qué había despertado en él una admiración, ese interés por la persona del Señor Jesucristo? Un hombre de mundo, rudo, sin demasiadas emociones. ¿Qué pudo ver en Jesús en esas distancias cortas que él lo tuvo y que tanto lo impresionó? A pesar de que el Señor Jesús en los interrogatorios no siempre le decía lo que él quería y le contrariaba en ocasiones y a veces guardaba silencio cuando él le preguntaba algo, él quería que le hablara
Pero aún así el Señor Jesús, a pesar de todas estas cosas, lo dejó admirado. Lo que vemos aquí, hermanos, es que se cumplió exactamente todo lo que el Señor Jesucristo ya había dicho de antemano. Mateo 20:19 dice, y le entregarán, hablando de él mismo, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Exactamente lo que vamos a ver a lo largo de todo este pasaje. Y cuando vemos todas estas injusticias contra nuestro Señor Jesús, realmente nos conmueve. Y solamente estamos viendo hoy los sufrimientos físicos, pero no son los peores. Lo peor estaba todavía por llegar cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Y recordamos aquellas palabras angustiosas que dijo el Señor Jesús en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas estas injusticias previas, todo este daño físico contra el Señor, ¿qué estaba pasando aquí? Lo que estamos viendo es un momento, es el clímax en la historia de la humanidad. Ese proceso de alejamiento del hombre de Dios. Es ese proceso de rebelión del hombre contra Dios que inició desde Génesis. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer y separarse de Dios y emprender su propio camino alejados de Dios y de su voluntad. Esa rebelión va en aumento y aquí en este punto llega a su clímax. Cuando el hombre, vamos a decirlo de esta manera, aunque exactamente no es así, pero es como ellos lo interpretaron en esos momentos, cuando el hombre se siente que tiene en su poder a Dios. Y aquí lo vemos, cómo el hombre trata al Hijo de Dios. Es un pasaje por el que no podemos pasar indiferentes. Tenemos que tomar una decisión. Pilato se sintió muy incómodo porque tenía que tomar una decisión. Y probablemente muchas personas se sientan igualmente incómodas cuando se le habla de Cristo. Muchas personas se sienten incómodas porque cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión frente a este juicio. ¿Qué vamos a decidir con respecto a Jesús? Sobre Jesús. ¿Cuál será nuestro veredicto? Y debemos aprender de Pilato que no cabe la posibilidad de permanecer neutral. O estamos de un lado o terminaremos estando del otro lado. Pero no hay un terreno intermedio en el que nos podamos ubicar y desentendernos de esta responsabilidad. En el capítulo 18, versículos 38 al 40, dice así, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato estuvo frente a Jesús cara a cara y él le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces el versículo 1 del capítulo 19 dice, así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Algo injusto, ya que 2 versículos arriba podemos ver que él decidió que Jesús era inocente. ¿Por qué seguir con esto? Como lo dije ya, ¿verdad? Pilato pensó, bueno, si lo humillo tanto y lo suficiente y luego lo presento a los judíos, eso va a conmover el corazón de esta gente.
Y ya no será necesario mandarlo a la muerte. Eso por un lado. Y por el otro, eso aliviaría la conciencia de Pilato, ya que en este momento la presión era mucha, porque él de ninguna manera quería cometer ese crimen. Nadaba entre dos aguas. ¿Y cuál de esas dos era más turbulenta? Agradar a los judíos sabiendo lo que ellos pretendían con todas sus mentiras y sus verdaderas motivaciones, matar a Jesús, y por otro lado, iba a cometer una injusticia judicial terrible. Así que él quería quedar a salvo de las dos cosas, pero eso era algo imposible. Amén. En este momento se nos dice que tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Los otros evangelistas colocan los azotes de Jesús justo antes de la crucifixión, no a la mitad del interrogatorio como estamos viendo en este momento. ¿Por qué será? Bueno, probablemente porque Jesús sufrió varios momentos de azote en varias ocasiones, en este momento y más tarde. Los romanos tenían diferentes tipos de azote con distinta intensidad y diferentes finalidades. Qué cruel y qué humillante para el Señor tener que sufrir todo esto. El látigo romano era aterrador. Era un mango corto de madera al que se le colocaban unas tiras de cuero. Y al final de esas tiras de cuero venían incrustadas piedras pequeñas afiladas y trozos de hierro afilado, que el que azotaba lo incrustaba en la piel de la espalda y eran arrastradas hacia sí mismo cuando ya se habían incrustado en la piel de la espalda descubierta del reo, que estaba siendo torturado, atado en un poste, en una posición muy incómoda, y rasgaban y desprendían parte de la carne viva del reo. Era muy cruel, era muy humillante, era muy terrible, y eso fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, el Señor, como vemos en el video, tendría un aspecto totalmente, un rostro demacrado, herido y ensangrentado, toda la espalda herida y sangrando. Y probablemente, como les dije, tal vez esta no fue la única vez que le azotaron. Esto fue una cosa previa, pero seguramente justo después, antes de ser crucificado, cuando ya se dictaminó la sentencia de que fuera ejecutado en una cruz, los soldados volverían a azotar al Señor Jesús. Era parte de la crucifixión en realidad. ¿Con qué objetivo? Era una forma de debilitar al reo, para que la crucifixión durara menos tiempo. Algunos testigos de aquellas cosas dejaron por escrito lo que sintieron cuando iban a alguna crucifixión, no la del Señor Jesús, sino otras. Decían y escribían, ¿verdad?, que era algo espantoso, que a algunos reos se le podía ver hasta sus huesos y los músculos, los surcos, las heridas de esos látigos. Era una tortura terrible. Había personas que ni siquiera llegaban a la crucifixión porque morían antes en el proceso de ser azotados. En todo caso, eso explicaría por qué el Señor no podía llevar la cruz cuando le tocó en aquel momento, y por qué murió en pocas horas. Era un proceso demasiado agotador y cruel para cualquier ser humano, y seguramente los soldados se empeñaron aún más con él. Recordemos también que al día siguiente era día de reposo, era un día muy importante y a nadie le interesaba que los cuerpos quedaran allí colgados durante varios días. Así que para acelerar ese proceso de muerte, probablemente se empeñaron en azotarle con mayor fuerza y con mayor intensidad. Es triste pensar que el Hijo de Dios estaba siendo azotado por las mismas manos que Él había creado, por las mismas bocas y lenguas que Él había creado, que estuvieran gritando despiadadamente insultos y menosprecios contra el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa hora.
Por eso era necesario que el Señor había anunciado, que el Señor había anunciado ya en Lucas 22:53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Él decía, esta es su hora, y es la hora del poder de las tinieblas. El pecado había entrado en el mundo, en el huerto del Edén, y esa enemistad entre la humanidad y Dios ahora estaba llegando a su clímax. Este era el momento donde se respiraba con tal claridad ese odio del hombre contra su Dios. Ahora los sufrimientos de Cristo, lejos de constituir una derrota, manifestaban el triunfo de la obra que Él había venido a realizar. Una obra de salvación y de sustitución. Isaías 52 final y 53 son capítulos que nosotros debemos leer a la par, ¿verdad? Juntos con estos relatos del padecimiento de Cristo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La razón de ese sufrimiento no era una derrota, sino todo lo contrario, era la única forma que Dios había encontrado para salvar a la humanidad. Dios presentaría un sustituto inocente que cargara el pecado de los culpables, como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Antes de que el pecado fuera juzgado y se proveyera un medio de salvación para él, había que manifestar en qué consistía la gravedad del pecado. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos viendo la magnitud del pecado, de la rebelión del hombre. Allí se estaba manifestando cómo es el pecado de verdad. Y la humanidad, todos nosotros, usted y yo, estuvimos representados allí por aquellos hombres. Y eso nos demuestra la gravedad, la extensión, la profundidad, la maldad que hay detrás del pecado. Y no hay distinciones. Porque podemos ver aquí a judíos y a gentiles, a gente religiosa y a gente pagana. Pero aquí se revela lo que hay en el hombre, en todos los hombres, sin distinción. Es una terrible equivocación. Aquellas personas que se creen que son muy buenas, que en el fondo de su corazón hay cierta bondad. Déjenme decirle, hermanos, que la realidad es que no se conocen a sí mismos como debían conocerse. Marcos 10:18. El mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? El mismo Señor Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mire usted, esos religiosos allí, todo el día estaban en el tabernáculo, todos los días. Si usted tal vez hubiera estado allí, los hubiera visto en el templo y por las calles, con una cara de piedad, una religiosidad, con esos vestidos, con esas batas perfectamente diseñadas, impresionando externamente a todo el mundo. Y mírenlos aquí, qué grado de odio, de enemistad contra Dios. Todos estaban pensando lo mismo, como el Señor Jesús había anunciado en Lucas 20:14, dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Esto es lo que ellos estaban pensando, quitemos al Hijo de Dios, quitémoslo de en medio y nos quedaremos con su heredad.
Ese es el ser humano. Así que ninguno de nosotros puede considerarse bueno. Usted no es bueno, yo no soy buena. Qué agradecidos tenemos que estar con Dios por su gracia. Gracia inmerecida, regalo inmerecido. Somos salvos por gracia. Hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte gracias a la provisión de Dios. Fue Dios quien a través de su Hijo Jesucristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Nosotros no podíamos hacer nada, hermanos. Cristo lo hizo todo. Debemos de admirar la gracia de Dios a pesar de nuestra maldad en aquellos momentos. La maldad del ser humano contra el Hijo de Dios. Cristo, la realidad es que Cristo está muriendo por usted y por mí. Sufriendo para que nosotros hoy pudiéramos llegar a tener la salvación. Todas aquellas humillaciones, todos aquellos sufrimientos, hasta la muerte, Cristo los experimentó por nosotros, para proveernos esta salvación que ahora está a nuestra disposición para cualquier ser humano sin distinción, siempre y cuando la persona crea y se rinda a Cristo con arrepentimiento y fe. No puede ser de otra forma. Tenemos que arrepentirnos. Ese era nuestro lugar. Ese era su lugar y ese era mi lugar. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que necesitábamos la salvación. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó a su único Hijo para sustituirnos y ocupar ese lugar que era nuestro. Dice Efesios 2, 1 al 10, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos de pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, porque nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Versículos 2 y 3 del capítulo 19. Dice, y los soldados, ¿qué hicieron los soldados? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Aquí nos encontramos con las burlas de los soldados. Los azotes y la flagelación fueron seguidos, después de eso que vimos, fueron seguidos de un simulacro de coronación y saludos en el patio del pretorio. Era un momento
Era un momento, para que los soldados dieran rienda suelta a sus pensamientos y deseos. Es triste pensar en estos hombres divirtiéndose con el Señor, como si fuera alguien a quien pudieran tratar como les da la gana. Pero esto era lo que estaba ocurriendo. Pilato no los había mandado, pero Pilato se hacía de la vista gorda. No le importaba lo que estaban haciendo con el Señor. Y ellos por su lado lo hacían con total naturalidad. Era una forma de entretenerse, de pasar el tiempo, las horas de guardia en el cuartel. Mira, mejor nos ponemos aquí a entretenernos con este reo insignificante, debilucho. Y encontraron que Jesús era una presa fácil para reírse, inocente, indefenso, cansado, con dolor, herido, sangrando. Y como la acusación que hicieron los judíos era que él se hacía pasar por rey de los judíos, ¿qué hicieron? Y le hicieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, imitando como si fuera una corona real y una forma de burlarse de la realeza, imitando aquellas que usaban los emperadores, salvo que esta era de espinas, que constantemente cuando le pegaban seguía incrustándose en su frente y causando heridas sangrantes. Aquí el Señor fue coronado con espinas. Pero ¿sabe una cosa? Apocalipsis 14 dice que el Señor regresará triunfante, no con una corona de espinas, sino con una corona de oro, y viene a juzgar a los pecadores. Ahora estaba siendo él juzgado, ahora lo estaban ridiculizando y menospreciando, humillándolo, pero un día va a regresar con toda su gloria, con todo su poder, con toda su hermosura, y va a ser él el juez. Se cambiarán entonces los papeles. Aquellas personas que no les importó que lo crucificaran, que no se han identificado con él, con esa terrible injusticia, y que no creen que él realmente es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado por los profetas. ¿Cómo serán aquellos hombres que hoy en día se ríen, se burlan de él, así como lo hicieron en aquel momento? Que no han querido creer ni posicionarse con Cristo. ¿Cómo será cuando regrese él como juez? Con una corona de oro a reinar sin que nadie ni nada le pueda hacer frente. Será terrible para todos aquellos que lo han rechazado y no han creído en él. Cada vez que evangelizamos, es una oportunidad para ese hombre pecador que tenga un encuentro con el Señor Jesús, pero muchos lo rechazan, muchos lo niegan, muchos se ríen, no lo aceptan. Pero para todo aquel que ha creído, ese día, cuando Él regrese, será un momento glorioso y nos alegraremos inmensamente. Dice entonces, luego los soldados se siguieron burlando y le colocaron un manto de púrpura que semejaba al púrpura de la realeza. Me imagino que encontraron ese manto viejo por allí tirado, tal vez con huecos, sucio, roto, y se lo pusieron. Cristo vistió ese manto de burla para que nosotros fuésemos vestidos con vestiduras blancas y pudiéramos estar delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. A nosotros no nos dieron ese vestido viejo de púrpura que le pusieron al Señor Jesús para burlarse. A nosotros nos darán vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. Y aunque Juan no lo dice, los otros evangelios dicen que le pusieron una caña simulando un cetro. Es que hicieron toda la coronación, la burla de la coronación.
porque hasta cetro le dieron. Y se inclinaban ante él haciendo la coronación como lo harían con el emperador. Salve emperador, salve rey de los judíos. Ja, 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 ja. Burlándose, haciendo una parodia, queriendo rendirle homenaje en tono de burla, como lo hicieron este año hace poco en las Olimpiadas. Hicieron una parodia de la Santa Cena, se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Todavía hoy en día ese hombre pecador, ese hombre malo, cruel, se sigue burlando de Jesús. Los otros evangelios dicen que cuando le dieron esa caña no solamente se burlaban, sino que con la caña también le golpeaban la cabeza, le daban bofetadas, le pegaban, se burlaban y lo escupían. Aquí se cumplía otra profecía de Isaías 56 que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. Si observamos en ningún punto de esto, nosotros vamos a leer que el Señor Jesús se quejaba o que ofrecía resistencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él no abrió su boca. A pesar de todo lo que le estaban haciendo, del dolor que le estaban causando, Él nunca abrió su boca. Dice Isaías 53:7. Angustiado Él, afligido y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y dice nuevamente, y no abrió su boca. Jesús obedeció hasta la muerte a su Padre Celestial, que le había dado esa copa para beber y Él había venido para eso. ¿Qué ejemplo para nosotros? Ejemplo de aceptación a la voluntad de Dios a cualquier circunstancia. Versículos 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez donde estaba el gential y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y se los presenta. El Señor cubierto de sangre, su aspecto ya muy cambiado, la cara tal vez hinchada, la corona de espinas, el manto de púrpura. Entonces lo traigo afuera, dice, lo traigo aquí afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Esta era la idea de Pilato. Sacar a Jesús y pedirle que miraran el aspecto que tiene Jesús. Un hombre acabado. Y él les dice: ¿creen que este hombre puede promover sediciones? ¿Creen que este hombre va a llevar tras sí a miles de personas? Ya no es un peligro para Roma, ni para ustedes judíos. Era otra de las estrategias para ver si lograba tocar el corazón de esas personas. ¿Qué quería decir Pilato con que he aquí el hombre? He aquí el hombre. Algunos interpretan que él quiso decir: he aquí este pobre hombre acabado, digno de lástima. ¿Cómo creerán que tiene aspiraciones de realeza? Otros interpretan era que Pilato está fingiendo y lo que quería era expresar admiración por aquel reo. He aquí este hombre, un hombre de verdad, el auténtico hombre. Otros piensan que con esta frase, he aquí el hombre, quería decir simplemente, he aquí el acusado. Es algo irrelevante. Sin saberlo, he aquí estaba el auténtico hombre de la raza humana. Pero lo cierto es que cuando los invita a mirarlo, lo que menos vemos es que se resaltaba su humanidad.
Isaías 52:14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La idea de este versículo es que ya no parecía hombre, estaba totalmente desfigurado. Isaías 53:2-4 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Las palabras de Pilato nos invitan hoy a mirarlo. Mirad, he aquí el hombre. Nosotros vemos a través de Isaías a nuestro Señor Jesús en acción, nuestro Salvador en acción. En el momento Él estaba consiguiendo nuestra salvación. En ese momento. Es doloroso hablar de ello, pero para que lo deseemos, como dice ese versículo, para que lo deseemos, porque es que allí radica nuestra salvación. Cuando le vieron, versículo 6, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo, y seguía diciendo, yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Hay cosas que quiero resaltar en estos versículos. Podemos ver según el versículo 6, las autoridades religiosas del pueblo judío fueron las primeras personas en promover la violencia, el odio, el asesinato del Señor Jesucristo. Fueron los primeros en gritar, crucifícale, las autoridades judías. ¿Quién lo diría? Personas de apariencia santa y piadosa, demostrando todo el odio que puede haber en un hombre, promoviendo un crimen judicial. Las multitudes carecen de criterio. ¿Oyó eso? Las multitudes carecen de criterio. Se dejan llevar por sus líderes. Todo lo que les digan. Todo lo que les digan, eso está bien. Lo dijo el líder, está bien. Lo dijo la autoridad. Y pasa hoy en día también. Aquí los tienen, muchos de los que estaban allí habían visto milagros de Jesús, habían caminado con Jesús, habían escuchado con admiración sus enseñanzas. Y ahora en este momento decisivo gritan lo que gritan sus líderes, sin pensar, sin reflexionar, sin cuestionarse nada. El hombre siempre va a ir en contra de cualquier iniciativa divina con tal de seguir y quedar bien con sus líderes. Y esto es lo que ocurre hoy día con las multitudes a lo largo de la historia. Hoy nosotros miramos la historia atrás y decimos, hicieron mal. Eso fue un crimen. ¿Cómo pudieron actuar de esa manera? Lo criticamos, lo cuestionamos, lo condenamos. Nos parece mal lo que se hizo. Pero ¿qué hubiéramos hecho si nosotros hubiéramos estado allí? ¿Qué hubiera hecho usted? Lo mismo. Pero deberíamos aprender de la historia y preguntarnos si nuestra sociedad actual, que no sabemos cuánto vaya a durar, con la decadencia moral que estamos viviendo, inmersos en una depravación total, ¿qué pasaría si Cristo no viene pronto? ¿Qué pensarían de nosotros las próximas generaciones, las próximas civilizaciones? ¿Qué dirían de nosotros si vivimos en un mundo gobernado por Satanás, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno?
La historia un día también nos va a juzgar y Dios también nos va a juzgar. Hoy estamos tan relajados, pensando que lo que hacemos está bien. Pero ¿qué dirá la historia de esta sociedad, de esta generación que estamos viviendo? Hoy nosotros desaprobamos eso que le hicieron a Jesús. Pero ¿qué dirán de nosotros? De lo que hace el hombre hoy. Cosas que estamos viendo incomprensibles. Se ha cambiado lo bueno por lo malo, por cosas absurdas. Criticamos antiguas civilizaciones que sacrificaban a los niños, a dioses paganos en aquellos altares. Pero ¿qué hace hoy en día el mundo? Hoy en día legaliza el aborto y se matan niños en todo el mundo por millones. Hoy en día se quiere más a un animal que a un bebé. Pero a los bebés los matan. Al animalito le compran colchón, almohadita, vestidito, zapatito, perfumito. Aquí en el Carrizal hay un hotel, una guardería para mascotas. Pero hoy en día queremos acabar con la vida del ser humano. El aborto es un asesinato. No se le puede llamar de otra manera, aunque le quieran llamar, no es una interrupción. No. Es acabar con la vida de un ser humano. Hoy no se hace por agradar dioses paganos, se hace por agradar dioses modernos. La comodidad, el bienestar, vivir la promiscuidad sexual sin preocupaciones. Cuando pase la historia, ¿qué dirán esas generaciones de nosotros? Hoy en día vivimos en un mundo que estamos viendo comportamientos y ya lo estamos viendo de manera natural, porque ese es el adoctrinamiento. ¿Qué nos dice el mundo hoy? Que todos tienen derecho a vivir la vida como les da la gana. Tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Usted quiere ser perro, como el japonés, sea perro. Usted quiere ser como el hombre de 59 años que tenía una familia, esposa y hijos, pero un día decidió ser niña de 6 años. Y lo peor es que una familia lo adoptó. Búsquelo en YouTube que yo no le estoy diciendo mentira. Y abandonó su familia porque hoy amaneció que hoy era niña de 6 años. La ONU dice que hay 112 sexos, no 2. Y no es una broma, búsquelo en internet. Hoy se cuestionan cosas que siempre han parecido tan lógicas, que existía hombre, mujer, solo 2 sexos. Ahora es la realidad física y la realidad subjetiva. Eres lo que deseas ser, cómo te sientes, qué sientes ser. Pero si nos vamos a la ciencia, físicamente analizando el ADN y los cromosomas, un hombre es hombre y una mujer es mujer, independientemente de cómo se perciba y cómo se sienta hoy. ¿Qué dirá la historia de nosotros cuando vean ese tipo de cosas? Y podemos seguir enumerando las cosas que se ven hoy en día. Y ¿sabe lo peor? Que se están viendo normales. Que hay leyes que las están aprobando, esas locuras. Y que todo el mundo tiene que entrar, todos los gobiernos tienen que entrar por esa línea. Agenda 2030. Todo el mundo las acepta, está normalizándose. Y si no las aceptan, te destruyen. Se vienen encima de ti. Ay, que pongas un comentario en internet quejándote de eso. Te cae todo el mundo. Los defensores. Esta semana me llegó un video de un niño de una escuela privada aquí en Panamá. Su edad creo que está entre 11 y 12 años. Iba en un busito. Y me quedé aterrada de las cosas que decía, de las cosas que explicaba, del lenguaje utilizado.
¿Qué lenguaje están usando nuestros jóvenes hoy? Esta semana yo me la pasé mandando, por favor, que llevaran a los jóvenes allá al encuentro juvenil. Porque la lucha es grande. El mundo que les toca vivir a ellos. Solamente estamos viendo el principio. Pero a veces lo tomamos con normalidad. Es que está chiquito, es que está bebé, es que está no sé qué. No, hermano, no pierda el tiempo. Llévelo si es posible. Que se involucre en las cosas espirituales y no en las cosas de este mundo, porque este mundo está terrible. Ese niño que les digo que escuché, el video, habla un lenguaje que ni yo lo entiendo. Y es de aquí, de una escuela de aquí. No lo compartí porque está muy fuerte y porque no sé qué repercusiones puede tener. Pero sí lo vi y les digo, la cosa está seria. No descuiden a sus hijos padres. Hagan lo posible y lo imposible para que sus hijos sigan el camino correcto. No es fácil con tanta presión que está ejerciendo el mundo, pero con Dios usted lo puede lograr. Volviendo al pasaje. En todo caso, Pilato demostró ser un mal psicólogo cuando pensó que los judíos se iban a conformar con ver a Jesús azotado, maltratado y herido. Y otra vez volvieron a repetir ese cántico aterrador, perverso, crucifícale. ¿Qué podía despertar tanto odio? Solo la presencia de Jesús allí, que había que incitaba tanta violencia. El hombre natural, el hombre pecador odia a Dios, odia la santidad de Dios y hará cualquier cosa antes de permitir que éste ponga en evidencia sus pecados. Y hoy en día la iglesia tiene que pararse firme, porque nosotros hoy representamos a Cristo. Así que el odio también es hacia la iglesia. ¿Qué decían esas multitudes? Hay que quitar a aquel que nos delata. Pilato estaba muy disgustado con aquellos judíos que parecían irracionales. No solo desafiaban su veredicto, sino que actuaban en contra de sus leyes. Así que les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo porque yo no hallo delito en él. Ellos habían perdido ese derecho desde que Roma los había conquistado. Pilato los odiaba. Lo ponían nervioso. Me lo traen para que yo lo juzgo y no aceptan mi veredicto. Los odiaba, pero al mismo tiempo les temía. El temor a los hombres, cuando está por encima del temor a Dios, lo que produce es injusticia, y vemos qué es lo que pasa allí. Versículo 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según la nuestra, que es mejor la que la tuya, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad? Según ellos lo único que querían era guardar y cumplir la ley de Dios. Es más, ya traspasaron lo que estaban haciendo a Dios. O sea, es Dios el culpable, porque es Dios el que lo dejó escrito en la ley. Entonces, ¿cuáles eran las acusaciones? Que él pretendía ser un Mesías, un rey, y el otro era que se hacía pasar a sí mismo el Hijo de Dios. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo lo dejó bien claro, y sus discípulos lo afirmaban. Cuando aquellos le acusaban, Él nunca los corrigió, porque su interpretación era la correcta. Y entonces Pilato tenía que decidir qué iba a hacer con Jesús, con esa nueva acusación. Con esa nueva acusación, ¿qué vamos a hacer también nosotros con el Señor? ¿Qué vamos a decir del Señor? Cada ser humano un día tiene que decidir ese asunto. Y la decisión que tomemos sobre Jesús es muy importante. Y eso no va a cambiar el destino del Señor. Usted puede decidir, bueno, sí, yo creo que es Dios, que fue Dios.
Yo no creo que fuera hombre. Usted puede creer lo que quiera, pero eso no va a cambiar la realidad de lo que Él es. Así que dependiendo de la decisión y de la actitud que nosotros tomemos, ya sea de un lado o del otro, va a determinar nuestro destino. Porque somos nosotros los que decidimos aquí en la tierra. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos respondieron, los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces les entregó para que ellos lo crucificaran. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Hebreos 9, 26 al 28 dice: Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir esto? Que está establecido que usted muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces Dios cada día te ofrece una oportunidad. ¿Qué vas a hacer tú frente a Jesús? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a creer? ¿Vas a recibirle en tu corazón? ¿O lo vas a rechazar igual como hizo el pueblo judío? Cada día nos da una oportunidad para que Él sea nuestro Salvador, para que usted pueda entrar al cielo. Cuando partamos de este mundo, ya no habrá una segunda oportunidad. La decisión la tomas hoy, la tomas ahora. Hoy te está dando una segunda oportunidad. Si tú estás aquí en este lugar y hoy has visto, has oído, has visto lo que hizo Jesús, fue el sustituto de nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que estar allí, pero Él tomó nuestro lugar. Y si tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, no has pedido perdón por tus pecados, no te has arrepentido, hoy es el día, hoy es tu oportunidad para recibirle y que Él pueda darte la vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy tienes una oportunidad para que decidas creer en lo que Jesús vino a hacer a este mundo y que cambies tu vida para que puedas llegar al cielo y estar con Él para siempre.